esto? No. Oye, no hemos enviado a Hola, buenas tardes, amigos míos, a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya os lo mandaré. Estamos aquí con el máster de producción y distribución de la MediaPro, ECIP, la Universidad de Vic, Cataluña, Centro de Cataluña y EPAC. Estamos aquí con la presentación de la película que hicimos ayer de El vientre del mar, que ha dirigido Agustí Villaronga, que lo hemos presentado en el Festival Atlántida. Fue una sesión estupenda. El cine era un edificio antiguo precioso, se llama La Misericordia, muy bonito, de Palma de Mallorca, llenísimo de gente, encantados con la película, muy contentos, y fue maravilloso poderla ver al aire fresco, etc. Entonces, está aquí Agustí Villaronga, que muchos conocéis, que es el director de la película, ha sido el director de Tras el Cristal, y entre Tras el Cristal y El vientre del mar han pasado una gran cantidad de películas importantísimas, como Aro Togrukin, como pues, por ejemplo, pues puedo decir Pan Negra. Pan Negra es la que, digamos, fue una gran de éxito de público. En San Sebastián, yo estaba, fue impresionante. En fin, todas las películas que ha hecho han tenido una gran aceptación enorme de festivales, de crítica, de autoría, y algunas de ellas muy, muy comerciales y otras menos. Pero lo importante siempre ha sido un autor con una gran trayectoria, larga trayectoria y con un gran futuro. Eso está claro, que se ha ganado. Está claro. Ese es Agustí, gran futuro. ¿Sí? Gran futuro. Gran futuro. Y aquí tenemos a Javier Pérez Santana, que es el productor de la película del vientre del mar, que es el presidente de la productora Testamento, PC, y que había antes producido la obra de teatro El Testamento de María, que dirigió Agustí Villaronga justamente, y por tanto venía ya de una tradición de productor teatral, y ha empezado con el cine más tarde, y esta es la primera película importante que ha hecho, que la ha abordado, ha llevado de la producción, ha sido la pieza clave. Por esto está él. En esta película hay podríamos decir que hay 6 productores, yo soy uno de ellos, pero en realidad quien ha llevado la película hasta el final con toda la fuerza es Javier Pérez Santana, que es el que se merece el título de productor, como mínimo de productor principal. Esto es importante. Por ahora estamos aquí y vamos a hablar de la película cuando queráis. Primer de tot, és el meu nom. Savigny. Després venen els ulls d'aquells que ens van abandonar. Tercer, un pensament. Quart, la nit que s'acosta. Cinquè, aquells cossos destrossats. Sisè, la gana. Setè, l'horror. Vuitè, fantasma. Novè, 10. Un home que em mira i no em mata. Me preguntas, me parecía grande, pero no creo que te pase. Bueno, ya habéis visto el tráiler, ya habéis visto que la cosa pinta fuerte, tiene mucho atractivo, es impresionante. Lo hablaremos ahora a lo largo de la película, ya solo por la parte estética ya tiene una fuerza enorme. Y por la actualidad, por todo. Entonces, vamos a hacer unas cuantas preguntas de dirección, de producción, y luego podéis vosotros intervenir en lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Primero, preguntaremos a Agustí Villaronga cómo se desarrolló el proyecto, cuándo empezó el concepto,
cómo empezó el contenido de este proyecto? Bueno, eso empezó hace poco más de un año, justo en el momento que hubo el primer estado de alarma por la pandemia. Nos pilló a Javier y a mí, nos pilló en Mallorca, que estamos a punto de estrenar una obra de teatro que se interrumpió a pocos días del estreno. Entonces nos quedamos ahí confinados y de repente decidimos no pararnos. Decidimos, no, hay que seguir haciendo cosas, debemos hacer algo en los límites que tenemos. Y ahí nos pusimos. Y entonces, ¿qué ocurre? Este texto de Alessandro Barico a mí me había rondado desde hace mucho tiempo, lo había intentado hacer en teatro, había hecho ya una adaptación y de repente le dije a Javier, oye Javier, ese texto que yo ya sabía que a él le gustaba porque estaba en lo del teatro también, digo, ¿qué te parece si lo componemos? Hacemos una adaptación al cine, hacemos una película sencilla, pequeña, porque no podemos complicarnos la vida, y él dijo adelante. Y ahí nació esto. Pero tú ya tenías la película muy pensada, guión pensado. No, yo tenía muy pensado lo que era una adaptación del teatro. O sea, el texto sí que me lo sabía muy bien porque lo había elaborado, pero nunca pensando para cine. Y de hecho el guión se escribió pues en 20 días, muy rápido fue. Y se fue conformando a medida. Es lo bueno que tiene esa película, a mi entender, que es muy casera, ¿no? Que la hicimos entre el equipo, que era un guión en cierta medida bastante abierto, y ahí se fue creando un poco antes, un poco durante y un poco después en el montaje. Cuando viste que Javier te respondía positivamente, empezaste a pensar, oye, ¿y esto cómo lo montamos? ¿No, Javier? Sí, bueno, a ver, los dos nos gustaba muchísimo el texto, nos daba mucho miedo enfrentarnos directamente a transformar la película porque es una película que ocurre toda en el mar y es un gran naufragio. Lo que pasa es que creo que el gran acierto de la película es el planteamiento que hizo Agustí desde el guión. O sea, sí que hablamos desde el principio de las limitaciones. Eso fue, yo creo que como proyecto audiovisual fue interesante plantear desde el proceso creativo las limitaciones en las cuales nos enfrentábamos a la hora si queríamos llevar a buen puerto la película. Y la gracia de Agustí es que se creó dentro de unas limitaciones, pero muy libre. Y entonces eso es lo que la película la hace tan especial, ¿no? ¿Cómo organizaste esto, la cuestión de los decorados? Bueno, los decorados, como parte también del tema del guión, el planteamiento era que había todo un espacio que Agustí creó, que era el espacio mental, que ocurría todo en una fábrica abandonada, con lo cual eso nos facilitaba muchísimo. Y después estaba la barca, que la misma que estaba dentro se transformó para llevar al mar, que se rodó como la balsa, que es el elemento principal de los decorados. Entonces estaba Susi Gómez, que es una artista de aquí de Mallorca, que realmente hizo un trabajo espectacular a nivel de decorados, porque jugó mucho con el tema conceptual del espacio mental y eso nos facilitó mucho el crear esa especie de atmósfera que es tan interesante. Pero Agustí, ¿tú cómo les explicabas a todo el equipo que tenías estos espacios diferentes, dos balsas diferentes? Pues de la manera más sencilla del mundo explicándolo. En realidad, como no había tantos elementos, era fácil de entender, no tenía por qué disparársenos la cabeza. Dijimos, tenemos un espacio fabuloso, esa fábrica. Esa fábrica tiene un espacio grande, ahí podemos construir la balsa, y ahí fuimos. Había unos dos espacios más pequeños que elegimos, uno para el espacio de uno de los personajes en su futuro y para el otro personaje. Y entonces había una salida al mar, la salida al mar era lo más jodido, porque rodar en el mar es difícil y tampoco teníamos... Entonces, en el mar rodamos pocos días, lo suficiente, lo que necesitábamos, porque incluso había cámara submarina. O sea, todo se hizo con muchísima sencillez, pero haciendo lo que se necesitaba hacer. Y es lo que ha dicho antes Javier, amoldamos. A ver, la producción puede llegar hasta aquí, la dirección puede llegar hasta aquí, caber ese término. Y luego con todos los profesionales, cada uno en su sitio, el músico en su sitio, la dirección artística en su sitio, cada uno aportará lo que pudiera aportar para... Por supuesto, la dirección de arte, por ejemplo, Susi Gómez es una artista plástica, ya lo había hecho en una película. La aportación que hace, por ejemplo, es linda de ver, es bonita de ver. Creo que tiene mucho que ver el mundo de Susi. Susi hace instalaciones, de repente decide que la vela sea de metal. Son pequeñas cosas que poquito a poco te dan una configuración más rara de esos mundos. Les da como
especial, menos convencional, mucho más interesante. Bueno, claro, además el texto de Barico viene también de referencia con la obra de arte del cuadro de la Medusa, la Balsa de la Medusa. O sea, que es verdad. el concepto ese artístico que aportó a nivel conceptual, como he dicho, yo creo que era interesante para la película porque le daba otra vuelta de jugar con el concepto del arte, ¿no? Y son con pequeños elementos, realmente hace como una atmósfera muy... O sea, el naufragio de la Medusa ya estaba en el texto de Barico. Sí, total, o sea, es parte de un hecho que es real, que tanto Jericó como Barico parten del mismo hecho, ¿no? Sí, en el texto de Barico no está. O sea que Barico habla no del cuadro, habla de un naufragio y el cuadro pinta un naufragio. Este naufragio, y tú los relacionaste. Bueno, lo razona cualquiera. Pero y luego pusiste este coincidencia, pues reproduciste... Nosotros hicimos incluso algún momento de intentar escenificar un poquito en un momento, que me acuerdo que al principio decíamos, ¿cómo se llama ese artista inglés? Que es tan bueno. Greenaway. No, que trabaja con Greenaway. Bueno, es igual. Pues hicimos algo como una especie de reproducción un poquito de ese cuadro, por un lado, y luego incluso llega a salir filmado el cuadro. Porque hay un momento en que al hablar de lo que es las muertes, la muerte en general, salen imágenes de genocidio, salen imágenes de los muertos que ha habido en el Mediterráneo, flotando, llegando a las orillas de las playas. Y eso está el cuadro también, con esbozos de Jericó, porque Jericó era una persona que trabajaba mucho sobre la locura y también se metía allí en los sanatorios y pintaba a la gente, y luego también entraba en las morgues. Y él tenía cantidad de trabajo, incluso robaba una mano, robaba una pierna, se la llevaba a casa y allí lo hacía... Jericó es el que hizo el cuadro. Jericó es el que hizo el cuadro, sí. Y claro, eso tiene mucha relación con la película. Y las fotos y los archivos, hablando de los refugiados, hablando de todos los archivos que hay, ¿cómo lo encontrasteis? Mira, un punto, ya cuando el teatro, un punto que ya nos interesaba muchísimo, hay un artista que se llama Francesco Sisola, italiano, que trabaja para NOR, que es una agencia de fotógrafos holandesa que se han ganado bueno, en fin. Y él trabajado muchísimo sobre cosas de migración de migrantes. Entonces, tenía como un vídeo pequeñito de 5 minutos que se llama In the Same Boat. Bueno, para que se entienda que es un santer macarrónico, ¿no? Entonces, le pedimos si nos dejaba ese material para poder realmente hacer un paralelismo. Es decir, la película empieza como de época, como un naufragio que ocurre en 1817, pero poco a poco, al insertar eso, a poco de empezar, ¡pum!, de bascular, ves clarísimamente, estás en los dos mundos, y luego ya la película, de repente ves que la gente ya ni va vestida de época, realmente que van vestidos como en las pateras, haces como una simbiosis muy clara entre lo que fue pasado y presente, pues son situaciones muy parecidas. La película está siempre saltando de interiores a exteriores, dentro del agua, afuera. Tiene el tiempo. Y esto es muy compleja, esa película, de saberla manejar. Sí, sí. De saberla, que básicamente es tu trabajo, pero en producción es muy importante. ¿Cómo pudiste ensayar con los actores, Agustín? Pues normal, también normal. O sea, mira, yo a Roger lo conozco con Roger Casamayor, protagonista, con los protagonistas. Hemos hecho 4 o 5 pelis juntas. Entonces, lo conozco bien, pensé que le iba a dedos, y ya se lo dije a Javier, y ya nos pusimos de acuerdo, ahí no había duda. Y luego dijimos, oye, el personaje de Thomas, le dije, a mí me gustaría que fuera negro, que de hecho en Barico no es, no, me gustaría que fuera negro, me gustaría que la Teresa, la chica también lo fuese, me gustaría que en el barco hubiese, simplemente para dar ese recordatorio, en la Allianz probablemente habría algún negro, pero no tantos, o sea, en el buque real que naufragó, ¿no? Y ahí nos pusimos. Entonces con Óscar, sí, yo lo conocía, pero era un chico que había trabajado en music hall, había hecho danza, había hecho un poquito de teatro, pero no era realmente un actor todavía maduro, para entenderlo. Digo, bueno, a ver, Óscar, a mí hicimos unas pruebas, pero ya en la primera prueba le dije, sí, chico, en vez de empezar a probar y probar, el mismo esfuerzo ya lo vamos a hacer sabiendo que vamos a ir aquí contigo. Y ahí fueron, metimos directo, hicimos
una semana de pruebas, de ensayos. 2 semanas, no seguidos, un poco espaciado. Lo que me dijo él ayer, le pregunté, una semana de ensayos, creo que lo hizo súper bien. Y muy bien. Y lo de, le han dado premio a él también, le dieron, bueno, los premios en Málaga se llevó todo, entre ellos, de interpretación. Muy bien, Sí, bien. Sí, sí. ¿Y lo de la financiación, cómo lo hicisteis entonces? Bueno, la financiación, cuando, claro, ten en cuenta que eso lo creamos durante la pandemia y teníamos claro que lo rodábamos en agosto o no se iba a rodar. Primero por compromisos de todo el mundo, también, o sea, en agosto de 2020, o sea, recién salimos de la pandemia, teníamos claro que teníamos que rodar. ¿Qué pasó? Pues tuvimos que llegar a acuerdos con el equipo porque empezábamos con 0 financiación, o sea, 0. A la primera semana de empezar a rodar sí que nos entró la ayuda del Consell. O sea, fue un poco un proceso parecido al hecho que narra. O sea, construimos en el hecho de construir una balsa que se tiran al mar a ver si sobrevive, un poco fue kamikaze lo nuestro también, porque fue un poco lo mismo. O sea, nosotros construimos la balsa. Fue kamikaze, pero con un equipo muy controlado, muy propio, Sí, muy amigo, muy bueno. Era un equipo de todo muy conocido, muy pequeño, donde habíamos pactado que iban, ellos irían cobrando a medida que entrase la financiación y la verdad es que una vez arrancas ahí era un proceso también como un acto de casi de rebeldía cultural, que eso lo dice mucho Agustín y a mí me gusta. Las instituciones apoyaron muchísimo la valentía. O sea, se convirtió, yo tuve la sensación de que se convirtió en un hecho de que todas de repente se quisieron subir a esta balsa, ¿no? A este proyecto. Y así ocurrió, que se fueron subiendo una detrás de otra las televisiones, los institutos, el Ministerio de Cultura, el ETEC, el ICA, el Consejo de Mallorca. Y fue una buena aportación, una buena visión por parte de las instituciones. Sí. Es decir, vamos a apoyar a un autor que nos gusta, creemos en él y vamos a ir a por este proyecto. Y un proyecto tan arriesgado y también era un poco como yo creo que era un poco de mantener el espíritu combativo frente al momento que estaba todo parado. Entonces era un poco que, bueno, un punto de esperanza que creo que se fueron juntando. De primero un poco la valentía que tuvimos, porque realmente fue kamikaze, si lo piensas desde hoy en día. En aquel momento lo queríamos hacer y no pensábamos más que lo queríamos hacer. Y además, Javier, no íbamos tan respaldados tampoco. No. O sea, porque realmente hubo una aportación importantísima, que eso creo que se debe tener en cuenta, que el Consell de aquí, el Consell Insular, de Mallorca, se soltó una pasta importante, soltó como 800.000 euros, con lo cual es un dinero que decía, bueno, aquí va a existir algo. Bueno, ahora, poco más se subió. 150. 150 que no cubríamos ni el rodaje. Ya. O sea, que nosotros íbamos diciendo, bueno, vamos, o sea, teníamos ilusión de hacer, ganas de hacer, y bueno, eso nos daba la seguridad de que podíamos acabar con un pequeño gap al final del rodaje, pero que estábamos casi seguros que iba a entrar en las televisiones. O sea, teníamos bastante claro que la película la íbamos a acabar. De hecho, que ya acordamos con una empresa de postproducción que entrasen en coproducción, pactando que si no entraba dinero, acababa en la película y si entraba a cobrar. ¿Cuál? ¿Qué empresa? Antaviana. Lo importante que para garantizarnos que la película se acababa. Igual que el gobierno apoyó, esto es bueno, sí. Que el Consejo tuviera visión. De hecho, ayer en la presentación de ayer en el Festival Atlántida, sí. Ayer por la noche hubo una presentación del presidente del Consell, de todas las instituciones, el alcalde, etc. Y todo se notaba unas ganas de apoyar al autor, a Agustín Villarón. Esto es una gran cosa, una gran cosa. Sí. Esto que pase esto es muy bueno, porque haya una simbiosis entre la institución, el autor y la productora. Sí. Perfecto. Sí, y la película. Yo creo que la película, pues también la película se la sienten muy suyos, porque ellos realmente pusieron el huevo para entendernos. Entonces ellos saben que ellos han sido fundamentales. Claro. Y al ver, dijésemos que la película ha tenido su éxito, su repercusión, pues entonces están felices. Ocurrió, también es importante el hecho cuando ocurrió, porque plantear eso ahora de nuevo, o sea, de hecho, cuando hablamos con Marico, que es un autor, digamos que sus novelas son muy caras. Importantes, sí. Muy importante a nivel mundial. O sea, entendió ese concepto de donde estábamos todos en equipo, donde participábamos, y se sumó también, que podría habernos dicho que no nos quedábamos en película. ¿Sabes? O sea, y eso también fue una necesidad de salvar un momento, ganas de que tampoco nos pudiera. Bueno, también entendió que Agustín era un autor que le gustaba, que se sentía próximo, que había que apoyarle, y esto se ha notado en todos los que han colaborado con él. Esto es muy bueno. Muy bueno. Sí. Pues yo digo que en el caso de Marico, además, porque
daba la casualidad que yo ya había intentado varias veces con un proyecto con él. Él sabía cómo había perseguido los derechos de Sin Sangre, que a veces venían, no venían, se iban, no se iban. Y veía que encima que ya había querido también hacer esto en teatro, y de bueno, este hombre démosle algo. Y Mesquida dijo que el texto literario de Barico te había servido de guía de una manera muy considerable, ¿es verdad? Sí. Mira, este caso concreto de esta película es una película heredera de un texto literario, o sea, heredera de literatura, heredera de una puesta en escena teatral, porque estaba pensada para el teatro, y heredera de, evidentemente, un lenguaje cinematográfico. Ninguna ha ido por delante de las otras. Es una película que ha luchado mucho para no perder ni el peso literario, pero algo que creo que es un riesgo, porque las voces en off o explicar las cosas que estás viendo es un riesgo. No creo que funcione, creo que funciona. Por otro lado, la parte teatral nos ayudaba mucho a no tener dinero. Teníamos que hacer una abstracción, no podíamos rodar una película de 150 personajes ahogándose en medio del mar. No puedes rodarla con el dinero que tenemos, tienes que hacer una abstracción obligada. Esa abstracción hace que la película incorpore una especie de lenguaje escénico, teatral, que ayuda a entender la película y que se puede hacer por otro lado. Y luego está la parte cinematográfica, que es muy generadora, nacen muchas cosas, nacen de la propia poesía que tiene Barico a la hora de escribir. Barico es un maestro escribiendo cosas sobre la crueldad y al mismo tiempo le da una dimensión poética que lo trasciende y acaba por no ser siniestro, casi lo levita y hace algo, no sé, místico. Esta es la palabra. Fantástico. ¿Y la cuestión de derechos de la novela se arregló, se solucionó? Sí, ¿no? pues, y por eso hablamos con Barico y también pactamos. Podría haber sido peligroso. Pactamos, él entró con, o sea, no le pagamos nada, de hecho, pues lo teníamos al principio y pactamos que el presupuesto final era como una apuesta también, del presupuesto final a que llegásemos a la película cobraría un 3%. Un 3% del presupuesto final que se cerrase y se justificase el ICA. Ya, muy bien, no es mucho, está bien. No, está bien. Pero se portó bien, o sea que fue un coproductor. Prácticamente fue una apuesta de él. Bueno, pues eso se hace mucho en teatro. En teatro no se pagan derechos. El autor te da las obras porque tiene un 10% de taquilla. Claro, pero eso de 10 a un 3. Ya, pero es que sí, claro, pero no es lo mismo. Pero el presupuesto es más alto, ¿no? Claro, el presupuesto de cine es más alto que el teatro. Pero no, ellos pero tienen Barico... 10% de taquilla, limpio. Barico. En los autores de teatro. ¿Y a Barico no le darás de hecho de taquilla? Aquí no, aquí se queda del presupuesto de facturación, que es de facturación futura. Ah, sí, un 3% de presupuesto y de facturación. Entonces me parece mejor. Pues está bien, está bien. Sí, porque tener apoyo de una persona como Barico es muy importante, aunque sabes perfectamente que el apoyo viene porque cree en Agustí, porque cree en el autor. Y esto es lo que nosotros los productores tenemos que saber siempre. Que por un lado apoyamos al productor, al autor, y por otro lado lo marcamos, lo condicionamos, pero por otro lado es una pieza clave, es la joya de la película, la joya de todo. Y es la que es el autor el que consigue que una actriz importante quiera venir a trabajar con él, que un escritor importante acepte un precio bajo, etcétera, ¿no? Sí. Mira, además, claro, Barico era una pieza clave en el dúo con el tándem con Agustín, porque le da una internacionalidad a la película. Seguro. Total, Alessandro Barico y Agustín Villalonga de antemano lo decía, si ya cualquier festival ponía el ojo, ¿no? Sí. Oye, y la música, me acuerdo que un miembro del equipo de la producción, no me acuerdo exactamente quién fue, se puso muy en contra, no recuerdo bien de qué, y al final resulta que la música es una gran aportación. Sí. Sí, no me acuerdo quién fue. No sé, algún malvado. No, pues no, ocurrió que esto que has dicho tú, que había como 6 productoras, uno de esos productores tenía como relación muy buena con un músico que ahora está como de moda. Sí. Entonces hizo mucho para... insistió un poco en que dijese, digo, no, pero es que ya está hablado. No hay contrato firmado, pero está hablado. Y además, ¿quién querías tú? Y es que ahí, esta fue muy interesante porque yo lo presencié. Presencié la clase de decisiones del productor y director, en donde Agustí amablemente le estaba diciendo al productor, oye, que yo quiero a este músico. Y el productor, no, porque claro, igual. Y él, me acuerdo que lo decía de una manera muy discreta, con mucho tacto.
Y bueno, al final ha sido así y ha ido bien. Ha ido muy Sí, bien, muy bien. ha ido fantástico. Todo el mundo comentaba lo de la música, bueno, la fotografía aparte del civil, etcétera. Y lo de la distribución, ¿cómo lo veis? Bueno, mira, justo mañana tenemos reunión de distribución, porque claro, primero hicimos un poco ponerla en el ojo público a través de los festivales, que es lo que estamos en este proceso, por eso estamos aquí. Claro, claro, el éxito de Málaga El éxito fue impresionante, ¿no? Sí, bueno, Pero- la idea, bueno, fue muy bueno porque veníamos de Moscú, donde ganó la Lo de, crítica, lo de Rusia fue un punto de inicio Muy bueno. muy importante. pasar por Rotterdam, por el Festival de Rotterdam también Sí. era una aureola, y después, claro, era una cosa arriesgada, era Málaga, que a priori parece como que es más de público, más comercial, que de hecho parece que están cambiando un poco, y era una cosa arriesgada, pero realmente ha sido un acierto, ¿no? Porque de repente la película, sobre todo en España, nos la ha colocado en el punto de salida para poder hacer una buena estrategia de distribución, que es en lo que estamos ahora. O sea, ¿qué puedes decir de distribución a nosotros que somos alumnos, productores futuros o productores interesados en saber qué habéis hecho? ¿Qué puedes decir que has conseguido? Bueno, pues ahora, a priori ahora lo que vamos a hacer es acabar estrategia de festivales, que acabamos aquí, vamos a San Sebastián el 21 de septiembre, y la En idea una es sección paralela, ¿eh? en una sección paralela, no competición, porque ya hemos estado en Málaga y en Moscú y en Rotterdam, y después de San Sebastián la idea es en octubre hacer ya salas, que haremos las típicas de toda España, ¿no? Empezaremos a salir aquí y hacer un poco campaña, que la idea es atar tanto la campaña, queremos hacer, a ver si suena la flauta, hacer campaña para la película de la Academia para los Oscar, a los Goya y la distribución, o sea, juntar esas estrategias, las tres a la Yo vez. les contaría lo de film asociado. Sí, sí. Bueno, nosotros también en ese proceso inicial buscamos una distribuidora que fue en Filmin, la plataforma, Sí. que es por sala, que a priori ellos han empezado a montar distribuidora y se han asociado con Enrique Cosa, que es el que es un ex socio de Avalon. Entonces, con ellos han montado una distribuidora que va a ser la primera película en la que ha estrenado en Cannes, y la Annette. Y la segunda, De Leos Carax. de Leos La va a sacar él. esa es la primera película que distribuirán, Sí, lo sé. y la segunda será la nuestra. Y es un buen distribuidor, tiene buena experiencia. Que lleva toda la vida. Sí, con mucha experiencia y es una buena cosa. Y está muy bien porque tenéis la plataforma y la distribución tradicional en salas, más las posibles cosas de ventas de tele, que venga, lo que sea. Yo lo que creo que es importante de toda la estrategia, esto que estás haciendo, es una estrategia clarísima diseñada de festivales. Sí. O sea, lo de empezar con Rusia es una idea muy brillante, no sé quién la tuvo, pero es una idea muy brillante. Bueno, yo creo que Y lo de luego seguir con otros festivales, escoger Málaga o el que sea, porque la elección no es fácil. No. Desde el principio tú hablaste de Málaga, Sí. y hoy le decía yo al del Festival de Sevilla, como excusándome, no, es que fue una idea inicial de Javier, no hubo manera de sacarle de ahí y tal. Y luego ella me decía, bueno, pero fue bien, ¿no? Pero no te preocupes. O sea, lo que es interesante es como productor definir una estrategia de festivales. Sí, y bueno, esto es muy bueno. Y tenemos que aprenderlo nosotros todos. Yo creo que la película ya es una película que es especial, es una película... Claro, yo creo que llega al público, pero cuando a priori tiene su particularidad, es muy de autor. Entonces, claro, después de venir de Moscú y de Rotterdam, que son festivales por sí muy de autor, yo creo que era bueno en España salirnos un poco de eso y abrirla al público. Claro, acercarla para hacerla, darle más a conocer, que no se quedase en el mundo cinéfilo. Si hubiéramos ido a la Seminci, se hubiera quedado en el pequeño mundo. Bueno, Seminci es un gran festival también. Sí, pero es muy pequeño. Pero bueno, a nivel popular. Te entiendo, sí, no, es un gran festival. Es un gran festival, sí. Pero entiendo tu idea de darle una dimensión aparentemente para el gran público. Bueno, pero más que el gran público, incluso a nivel industria, pero a toda la industria. Sí, no solamente a la industria de autor. Lo que es bueno a de la esto, distribución partíamos ya de un gran conocimiento de la película. La película ya la conoce todo el mundo, no la ha visto nadie, pero la conoce todo el mundo. Sí, y eso está bien. Y luego el hecho de que querer ir a los Goya, querer ir a premios de ese tipo, lo que es interesante no es el hecho de si ganas o no ganas, el hecho de intentar ir y luego la película ya se quede en su posición. Sí, bueno, más pero que ahora se ha intentado dar dimensión, que eso está bien. Sí, está bien. Sobre todo es una película, como es una película pequeña, no dejas una película pequeña que la ves y parece que sea más grande de lo que es. Sí. Pues, o sea, todo lo que te ayude a ponerla en boca pública o en conocimiento, yo creo que es bueno. Es una buena idea, es una buena idea.
Yo creo que Pues es un buen concepto de producción el que ha planteado Javier, es una realidad que es así y luego yo creo que es esto seguro. Y pues, a ver qué tal va todo. Entonces, aquí me preguntan para ti, Agustí, si puedes hablar sobre la libertad que te dio este proyecto. ¿En qué sentido rodaste esta libertad dentro de todas las restricciones que os encontrasteis el año pasado? Está bien. Sí, bueno, libertad yo entiendo, a veces, una parte de falta de libertad que siente el director según los proyectos porque intervienen muchos condicionantes externos. Háblense televisiones, plataformas, háblense productores también. Presupuestos, condicionantes que hay. Otra cosa es lo del COVID. En el caso del COVID yo te diría que no fue una cosa de peso, ni mucho menos. Pues nosotros hicimos evidentemente unos de estos generales, unos PCRs generales, pero como éramos un equipo pequeño, sobre todo el equipo artístico era muy reducido, pues yo ahí no noté que la gente iba con mascarilla y tal, pero funcionaba más normal. Y en lo otro sí que yo quiero hacer hincapié en la libertad que sentimos en esa película, porque al ser, yo no diría que es una película pequeña, es una gran película con un presupuesto bajo, que es diferente. Sí. Entonces lo que hacíamos allí era trabajar, intentar entre todos, pues eso, sacarla adelante. ¿Qué ocurría? Que de repente no tienes una televisión que te está imponiendo cosas, habéis entendido, producción y dirección, habían entendido que teníamos unos límites X y dentro de eso nos teníamos que desarrollar. Mucho respeto los unos con los otros. Y dentro de eso el equipo también lo entendió perfecto, se comunicó todo bien. Y en ese sentido yo lo he dicho varias veces, para mí ha sido como hacer, a mis 38 años, ha sido como hacer una primera película. La sensación que tenía era de mucha curiosidad, de mucho entusiasmo, de saber, dijésemos, movernos todos a la vez y no hay esto, bueno, pero con esto lo hacemos, o sea, es una sensación, para mí fue maravillosa. Esto se ve, lo de hacer piña al lado del autor y de la película y del director. Sí. Esto es fantástico y es muy bueno. Y yo por esto he empezado hablando de Agustí, relacionando su primera película, Tres de Cristal, con su última película, El vientre del mar, en este sentido de poder hacer una creación pura, tal como tú la sientes, y sobre todo poder explicar a tu equipo lo que quieres. Sí. Es una película muy compleja, ya la veréis. Y muy importante, amoldarse en lo que se tiene. Yo creo que es muy importante. No sé si aquí lo ven directores o productores. Y decir, no lo ven. Pero realmente es muy importante eso. Mira, yo empecé, como todos los directores, empezamos hablando con los productores como si fueran el enemigo. No es el enemigo. A veces puede serlo si son unos puñeteros, pero si no, no es el enemigo. Entre los dos es la única manera de construir algo. Hay que entenderse. Hay que entenderse por narices. Y saber explicar lo que quieres. Bueno, yo creo que es muy importante en cualquier proyecto dimensionarlo correctamente. Una vez lo dimensionas correctamente, yo creo que todo lo demás te evitas problemas de cualquier tipo. Pero en este caso, con creativos como de poder desarrollarlo. O sea, la dimensión del proyecto y acordarla desde el principio. Pero en este caso hiciste la dimensión muy de acuerdo con el propio director y con lo que hay. Pero sí. Podría haberte dicho el director, no, con esto no podemos hacer la película, así no podemos ir, etcétera. Y tú, pero tenemos más. Pero yo se ha de ser positivo. Exacto. Es luchar para conseguir lo que se pueda y por otro lado entender que él puede llegar hasta aquí, que no puede llegar a aquel. Pues sí mismo ya daría más, pero es que tampoco se llega. Exacto. Entonces, tienes que llegar a pactos. Yo de hecho desde el principio, cuando empezamos al principio, yo como productor que empieza a hacer una película que no tienes nada de financiación, de hecho, fue cogiendo mayor dimensión por la lucha de él. Él tira para adelante y tú vas cediendo hasta que ya más no. Más no, porque ya hay un riesgo, hemos asumido tal. Entonces es como un pacto de dimensionar. Se ha visto el tándem dirección-producción ha sido fantástico. Perfecto. Ahí siendo tu primera película en el fondo, su primera película. Felicidades porque esto es una prueba de que es como hay que funcionar. Bueno, el tándem, producción, dirección. También nos conocemos y que sí, claro, y que él explique bien lo que quiere. A todo su equipo, que es lo que es muy importante que ha sabido explicar a Agustín y el equipo responder. Sí, no, el equipo entendió la dimensión del proyecto y sobre todo lo que a donde no se llegaba más allá, que cuando ves el resultado dices, pero
parece una gran producción. Sí, parece una gran producción. Y, Sí. ostras, el equipo sobre todo él lo que hace es ilusionar mucho al proyecto y además cree mucho en él. Claro. Ilusionar al equipo, perdón. Claro. Y entonces esa entrega, porque todo el mundo hacía como de más, ¿no? Claro. Y yo creo creo que fue muy bien a ese tipo de proyectos, para otros a lo mejor, pero en este particular eso se ve en el resultado. ¿Y que, Agustín, qué sufriste más? Decir, ay, aquí no llegamos, esto no lo consigo, necesito esto y no lo tengo, y que al final llegara. O sea, que viendo la película está allí, pero que dijeras, ostras. No, el momento de mayor sufrimiento fue antes del rodaje. Hubo un momento que es lógico en que la productora se planteaba, bueno, aquí nos vamos a meter en hemos de las espaldas cubiertas, y hubo una indecisión, un momento, o sea que pasó varias veces. Una semana era como que sí, la semana siguiente era como que no, la otra parecía que sí. Ese momento, cuando estás en un proceso creativo, pues duele mucho, porque tu energía va toda enfocada sin pensar en números, sin pensar en nada, va enfocada a una cosa creativa, ¿no? Entonces era frenarla, tirarla para atrás, no sé qué. Ese para mí fue el peor momento. Una vez se llegó al rodaje, yo creo que fue un rodaje, te digo, era cansado, porque lo era, pero sí, porque lo era. Pero yo lo recuerdo muy bien. Y aquí preguntan si siempre concebiste el proyecto con este comentario social de conexión a la crisis migratoria actual. Mira, en un principio, cuando quería hacer una obra de teatro, que es el Teatro Nacional de Barcelona hace muchos años, no lo pensé. Pero luego ya cuando escribí el guión, por supuesto, sí que lo pensaba. Por supuesto, porque de repente me ocurrió, digo, bueno, es que, fíjate, puedes hablar de un naufragio que pasa en 1917, que la gente esto le cae muy lejos, ¿no? De repente digo, es que esto, siempre piensas cosas que el público se puede identificar más fácil o conectar más fácil, cuando más te acercas a ellos mejor. Y entonces dije, bueno, pues que no saca nadie, joder, y además esas constantes, como se dice, críticas de un lado y otro, unos que apoyan la inmigración, otros que no. Digo, es un tema que está ahí, pero normalmente de lo que se olvidan es del ser humano que está ahí en medio. Se habla de una crisis migratoria y se habla de la protección del mar, pero te olvidan de la persona que está allí. Entonces, hacer esta reflexión sobre la persona, yo creo, la película no pretende ser una denuncia, que en parte lo es, pero no lo pretende ser, porque es de tan alto nivel el problema político, por supuesto, que una película no soluciona nada. Pero sí hacerte pensar, de ponerte en el lugar del otro y decir, bueno, es que se sufre. Si la gente cambia, si se va de un país, si se va de una guerra, después lo están pasando mal. Bueno, hacer una reflexión sobre eso. Clarísimo, sí. Y estamos haciendo una película y cuando está pasando realmente todo esto a nuestro alrededor, como mínimo que la película sirva como concienciación. Concienciación, porque mira, hace poco cuando hubo lo de Ceuta, a mí una cosa que me impresionó, fíjate, en todas las cosas gordas que pasan, de repente un chico se le estaba muriendo, un amigo que estaba al lado. Una chica se acercó y le abrazó. Yo no podía entender a la siguiente la cantidad de comentarios en contra de esa chica, que si era una fulana, que se lo acercaba para tirarse, no sé qué. O sea, una poca humanidad que te quedas muerto. Yo digo, es que esto a mí me duele tanto como las condiciones que puedan vivir luego. Es decir, pensar que hay personas que sean que no se pongan en el lugar del otro. Eso no lo estoy diciendo. Proyectos futuros de Agustín y de Javier. Muy buena pregunta. Eso no se me había ocurrido. ¿Juntos o separados? Juntos. Juntos, yo creo que tenemos futuro. Juntos, sí, ¿no? Lo cuento. Bueno, estamos preparando una serie. Estamos preparando una serie sobre un hecho real que, bueno, Aurora Rodríguez, un hecho que ocurrió a finales de la Segunda República, de una mujer que creó a una ex robot que, como delirio, bueno, y esa es una aportación mía, como delirio místico porque pretendía que su hija redimiese al mundo, salvase al mundo. Y al final, cuando empezó la niña con la adolescencia, empezó a ejercer un poco de autonomía, le pegó 4 balazos y la mató. Y entonces estamos desarrollando esta serie, que de hecho ya ha escrito el tratamiento de 8 capítulos y estamos en ese proceso. Una serie. Bueno,
La idea de hacer una serie que era para coger más dimensión, para coger más público, para coger las nuevas formas de difusión. No sé por qué nació de él o de ellos. Porque, No nació bueno, la verdad que el trabajo en El viento del mar es un placer. Nos conocemos hace mucho, habíamos trabajado. Siempre tenemos, de hecho, tenemos la productora juntos, pero ha sido un trabajo donde hemos estado trabajando muy juntos por primera vez. Y bueno, yo creo que había que aprovechar este momento y apareció esa historia que nos parecía a los dos fascinante y creímos que hay una serie de estas, o sea que no es fácil contarlo se podría contar en una peli, pero vimos que había que nos interesaba meternos en que había oportunidad para hacer una buena obra creativa, personal, porque toca muchas cosas, porque cojas en tu línea. Una obra absolutamente feminista. Feminista, hablo en serio de feminismo. Quiero decir que Hildegard, esta hija de Aurora, este personaje es un personaje clave dentro del feminismo de aquella época. Clave como lo pueda ser Clara Campoamor o como lo pueda ser la... Pero quiero decir que era muy interesante porque veías también la transición de lo que fue lo que fue pasar de todo de Primo de Rivera, pasar a la dictadura, como todos estos procesos están metidos allí. Y luego con un drama humano interesantísimo, que esas dos mujeres, que por cierto, Fernanda Fernán Gómez, con guión de Azcona, hizo una versión que se llamaba Mi hija Hildegard, en lo protagonizado por el profesor Leal hace un montonazo de años. Muy bien. Pero fíjate que es una peli que todos los hermanos Fernán Gómez. ¿Y aparte tienes otro proyecto? Yo aparte tengo un proyecto sin Javier. ¿Tuyo? Sí. ¿En cine? Sí, con otra productora que lo llevábamos 2 años por ahí con la que va tía ya floja, entonces sí. Y es una comedia que probablemente rodemos, que fíjate esto al cine como es, siempre estamos ahí en la cuerda floja, probablemente rodemos en diciembre y enero. Pero todavía estamos esperando una decisión médica que creo que será en septiembre. En el caso de que sea que sí, ya vamos directos. En el caso de que sea que no, se intentará incluso hacer por el dinero que haya. Ya puede llevar más procesos. ¿Y también te sientes identificado? ¿Te sientes como un proyecto propio o es un proyecto de encargo? No es de encargo. Porque sí, yo esto lo escribimos con un amigo mío, Mario Torrecillas, que es muy bueno. Cómic. De cómics. Un autor de cómic muy bueno. Exactamente. Mario. Y tiene un mundo muy especial. Muy interesante. Y de hecho en el guion, aunque lo hayamos hecho juntos, es su mundo. O sea, yo he hecho un esfuerzo para entrar en su mundo. Muy bien. ¿Me entiendes? Y me gusta mucho, se puede decir que sí que es personal, porque somos los que hemos buscado la productora. Para mí, me lo buscaron medio. Bueno, pues no sé, si hay alguna pregunta a hacer, podemos hacerla, aquí estamos. Si no, pues ya no ha estado mal, es daros un perfil de lo que es una producción o producir con un personaje del calibre de Agustí Villaronga. Creo que vale la pena saber todos los elementos que están en juego, saberlos manejar como productores, como distribuidores, como miembros del equipo. Es decir, no sé, todos los que estáis escuchando este webinar, supongo que hay diferentes tipos de intereses, puede ser que haya incluso guionistas o instituciones públicas, pero a mí personalmente lo que me interesaba hablar es con futuros productores, con futuros distribuidores y ver un ejemplo de buen fin de un proyecto que yo diría que casi seguro que este proyecto llega a la mesa de las productoras con este presupuesto y con este guión y el 99% de las personas hubiera dicho que no. Entonces, es muy importante poder llegar a hacer como productores que se haga una obra pura, sin condicionantes y además adaptada a lo que hay, a lo que existe, a lo que se puede. Esto tiene mucho mérito y encima ser autor creativo y no tener frustraciones, sino al revés. Felicidad. Y luego de esta felicidad que el público participó, a pesar de la dureza del tema, a pesar de la crudeza realidad del entorno, a pesar de todo esto, el público vibra con esta película. Nos han llamado, nos han escrito, y lo vimos ayer. O sea que la Atlántida muy bien, Filmin muy bien, todos los productores que han participado y nada, y el futuro de Agustí pues queda garantizado, porque el futuro de los cineastas no queda garantizado nunca. No hay edad. O sea que aquí ya tenemos un autor confirmado y todo.
Bueno, gracias. Si no hay más preguntas, colgamos. Primer de tot, és el meu nom. Savigny. Després venen els ulls d'aquells que ens van abandonar. Tercer, un pensament. Quart, la nit que s'acosta. Cinquè, aquells cossos destrossats. Sisè, la gana. Setè, l'horror. Vuitè, fantasma. Novè, 10. Un home que em mira i no em mata.